Queridos amigos, estamos iniciando nuestro camino de una iglesia peregrina, que es la esperanza de la iglesia, es decir, la esperanza de nuestra comunidad. Le vamos a tener a la señora Marisol Mendieta de Talavera y le vamos a tener también al señor Virgilio Samaniego. Ellos estarán aquí compartiendo con nosotros este caminar siempre en comunión como iglesia. Agradecemos y al mismo tiempo aplaudimos este año 2025. Estaremos informándonos de todas las actividades en este caminar tan importante que el Señor nos ofrece. Año 2025 tiene que ser el año de nuestra santidad, porque tenemos la esperanza. Es lo que nuestros obispos nos invitan a caminar juntos, nos invitan a caminar hacia la esperanza, y la esperanza siempre de un encuentro, de una conversión hacia el Señor. Así es que aplaudimos esta hermosa iniciativa de la señora Marisol y el señor Virgilio. Caminemos juntos como iglesia y que Dios les bendiga en este trayecto. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y Maiteín, Baishapa. Qué emoción, qué gratitud, qué bendición estar acá en Ñande Yarañe TV para iniciar un programa Esperanza en la Iglesia. ¿Cómo estás, Marisol, Elizabeth? Buenas tardes. La verdad que muy bendecida. Y saludo cordial a toda la audiencia, a todos los seguidores del canal de Ñande Yara Ñe. Estamos muy bendecidos, estamos aquí iniciando este programa maravilloso, ¿verdad? En donde realmente vamos a caminar al lado y junto a la iglesia. Peregrinar. ¿Verdad? Peregrinar con así mismo. Así mismo. Bueno, gratitud al Padre Víctor por esa maravillosa presentación del programa. ¡Qué bienvenida! ¡Qué privilegio tenemos, Marisol! Así es. La verdad que le agradecemos de corazón al Padre Luis Cabañas por realmente esta bendición, este canal católico que llega a tantos hogares. Y desde tu hogar, ahí en tu comodidad, vas a estar realmente con todas las noticias, con toda la agenda, ¿verdad?, que propone nuestra iglesia. Y todo esto lo debemos al Padre Luis Cabañas. La idea fundamental, el objetivo, y me corriges por favor, Marisol, es construir el bien común, es enriquecer el pensamiento, mejorar actitudes y construir aquella sociedad tan bella como superior a través de la palabra de Dios. Así es. Estamos aquí para comunicarle, para poder evangelizar, ¿por qué no? Porque nuestra iglesia nos propone ahora la culminación del año de la oración y el inicio de un nuevo ciclo en donde vamos a estar con la esperanza, con el caminar todos juntos en la esperanza. Por lo tanto, estemos atentos a toda la propuesta de la iglesia. La primera nota, el acto de presentación del subsidio litúrgico para Adviento y Navidad 2024. Qué hermosa presentación, Marisol. Así es, tuvimos la oportunidad de estar presentes en el lanzamiento del subsidio del Seminario Metropolitano, ahí en donde el padre Osmar Fleitas, el asesor de la liturgia arquidiocesana, dio un mensaje pero maravilloso, así que estén atentos para escuchar y recibir ese mensaje.
Aquí el compacto de esta maravillosa nota en el Seminario Metropolitano. Bienvenidos, acá estamos ya con un blog más de nuestro programa. La doctrina, ¿verdad?, nos indica hoy la liturgia de que estamos por entrar en un nuevo ciclo, el ciclo de Adviento y Navidad. Por lo tanto, estamos acá en el seminario Metropolitano, acá en la librería Verdad y Vida, para poder adquirir los materiales que se están haciendo. Se va a hacer un lanzamiento en este momento y ya están aquí los materiales, así que estamos contentos y acá hay muchísima gente de toda la arquidiócesis que se están acercando para poder adquirir estos materiales. Y así estamos, ¿verdad? Ya en estos días también vamos a desarrollar ese subsidio, vamos a comentar, ¿verdad?, todo lo que se refiere, ¿verdad?, qué propuesta nos da la conferencia, el arzobispado, y bueno, estamos muy contentos porque realmente se están acercando la gente, muchos laicos están presentes. Gracias. Aquí en el Seminario Metropolitano, en la previa de la presentación del subsidio litúrgico para Adviento y Navidad 2024, con el asesor de este emprendimiento que sin duda alguna va a encender corazones en este año, llegando Padre Osmar. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Efectivamente, ahora vamos a hacer la presentación de los subsidios para el Adviento y la Navidad. Con esos subsidios vamos a iniciar un ciclo nuevo en la liturgia de la Iglesia. Y este año que estamos iniciando con el Adviento coincide, por supuesto, con el año jubilar, que es también un año demasiado importante para nuestra Iglesia. Entonces, tenemos, por decirlo así, dos acontecimientos o dos contextos. El Adviento propiamente como preparación para la Navidad y el año jubilar. Y estamos aguardando a que las personas vayan llegando para poder iniciar nuestra presentación. ¿Cómo se define el Adviento, esa venida de Jesús, el nacimiento de Jesús, de la Navidad, Padre? Sí, el Adviento es un tiempo litúrgico que significa venida. De hecho, advenimiento significa venida. Entonces, en el Adviento lo que hacemos es prepararnos para celebrar en primer lugar la venida de Cristo, que ya ocurrió hace más de 2000 años, cuando vino, se encarnó en el seno de María Santísima y nació en medio de su pueblo. Eso recordamos en cada Navidad. Pero además también el Adviento tiene una proyección de futuro porque nos preparamos para la segunda venida de Jesucristo, lo que llamamos en la teología la parusía, al final de los tiempos. Entonces el Adviento tiene como esas dos dimensiones, ¿no? Recordar y celebrar lo que ya ha ocurrido y prepararnos para lo que va a ocurrir, que no sabemos cuándo, pero que creemos firmemente que eso ocurrirá por las palabras de Jesús. Vos me estás sorprendiendo, Padre, y también aquí a Nuestra Señora directora del programa, y estamos pensando como católicos, como cristianos, ¿cómo tenemos que vivir la Navidad? Bueno, la Navidad es sobre todo un tiempo religioso. Es un tiempo en que tendríamos que agradecer en primer lugar al Señor por haberse encarnado en nuestra naturaleza humana, de haber asumido nuestra naturaleza y no solamente eso, sino de regalarnos también su propia naturaleza. Los santos padres decían que gran intercambio, Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga como Dios. Es decir, desde el momento en que nosotros somos bautizados, formamos parte de la gran familia de los hijos de Dios. Somos efectivamente hijos de Dios. Entonces, con su abajamiento, con su anonadamiento,
o su kenosis en teología, Dios nos ha posibilitado el poder elevarnos a nosotros, es decir, de rescatarnos del pecado, de la muerte, para vivir una vida nueva como hijos de Dios. Con esta entrevista contigo, Padre Osmar, estamos iniciando un programa que se llama Esperanza en Navidad, una idea original de la señora Marisol. Y aquí nosotros estamos como colaboradores. Y una bendición tuya será muy importante para este punto de partida, que es un sueño en esta esperanza en la Iglesia, Padre. Claro que sí. Bueno, que la bendición del Señor, de nuestra Madre María Santísima, la intercesión de San Roque González de Santa Cruz y compañeros mártires, y de la Beata María Felicia de Jesús Sacramentado, pueda llegar a todos nosotros. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén. Gracias, Padre. Hoy estamos aquí por el Adviento. Oportunamente estaremos con el programa en nuestra querida parroquia de Santa María y Catú, Papá. Con mucho gusto. Serán bienvenidos. Bueno, gracias, Pai. Muy amable. Por nada. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Solo con tu PIN podés realizar transferencias, pagos de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información, contactanos en redes sociales o al 519-9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Qué hermosa jornada la que vivimos en la parroquia San Cristóbal, en esa entrevista con el cura párroco, que es tu parroquia, Marisol Elizabeth. Así es, don Virgilio, estuvimos en la parroquia San Cristóbal, en donde realmente me siento muy feliz por pertenecer a esa parroquia. Y por qué no agradecerle aquí públicamente al padre, a nuestro párroco, padre Octavio Lucio Arana, quien nos recibió realmente con un corazón abierto y emitió un mensaje maravilloso a todos los laicos. Por lo tanto, digno de escuchar, digno de realmente analizar todo ese mensaje. Así que te invitamos que estés atento a estos mensajes. Cantando siempre, cantando voy. Soy yo tu hijo que no te olvida y que te añora. A esa mi tierra que todos llaman el Paraguay. Desde muy lejos yo te recuerdo, patria querida, y en tu homenaje cantando siempre, cantando voy. Soy yo tu hijo que no te olvida y que te añora, esa mi tierra que todos llaman el Paraguay. Conozco muchos países extraños en mis andanzas, pero no tienen lo que tú tienes, mi gran nación. A esos lagos, ríos y selvas que yo les canto, y a tus mujeres de ojos negros que saben amar. Tus melodías, mensajes son de lo más bello que tienes tú. Que el mensajero tuyo seré, canciones llevo a repartir. Así la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar. Cantando siempre, cantando voy, en tu homenaje mi Paraguay. Yo vivo ambulando el mundo con alegría, llevando siempre como bandera mi tricolor, el rojo, blanco y azul del cielo, color sublime, orgullo es de América India, mi Paraguay.
Padre Lucio Arana, cura párroco de la parroquia San Cristóbal. Qué maravillosa comunidad la suya y de los feligreses de esta zona, maravillosa zona, Padre. Imponente, Buenos días. Sí, hace más o menos 8 meses que estoy, de febrero, que estoy acá en esta comunidad. Sí, una comunidad hermosa, una parroquia muy significativa para la arquidiócesis, ¿verdad? Tanto en el contexto de comunidad, ¿verdad? Es decir, la dinámica propia, los feligreses, y también la ubicación geográfica de esta parroquia es sumamente importante, ¿no? O sea, y todo un caminar que estamos iniciando, ¿verdad? Y descubriendo con la gente, ¿verdad? Esta misión de la iglesia en esta parroquia, ¿verdad? Marisol, qué alegría, estamos en tu comunidad parroquial en el primer programa de Esperanza en la Iglesia. Muy buen día a toda la teleaudiencia. Realmente estoy feliz, emocionada, estoy en mi parroquia, mi querida parroquia San Cristóbal. Aquí estamos con nuestro párroco, el Padre Lucio, donde realmente le rendimos honor, le rendimos todas las gratitudes, porque realmente es un sacerdote presente en la comunidad. Entonces, Padre Lucio, no queda más que agradecerle por tanta bendición, porque realmente este es un sacerdote orante y es el pastor con olor a oveja. Entonces yo le felicito, Padre, le felicito de corazón. Muchas gracias por esa expresión, sobre todo sí. Evidentemente la experiencia más importante del cura párroco es esta, estar con la gente, ¿verdad? Y descubrir en el día a día a través de los fieles también, ¿verdad? Cuál es la voluntad de Dios, y eso acompañarle a la gente, ¿verdad? Los fieles tienen que descubrir en su vida, tienen que experimentar la cercanía de Dios a través fundamentalmente también de la misión del párroco, del pastor, ¿no? Pero también, es decir, los fieles tienen que descubrir a través de la comunidad, de sus hermanos, ¿verdad? Lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso vamos juntos, comunidad y pastor, vamos descubriendo, porque eso es caminar juntos, ¿verdad? Esta nueva animación que nos da la Iglesia Universal a través del Papa Francisco, ¿verdad? Que seamos una comunidad que camina juntos y que juntos descubramos todo lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Todo el proyecto de Dios en este mundo, porque eso no es una tarea de la jerarquía nomás de la Iglesia, sino todos juntos, cada uno en nuestro lugar. Un compromiso de todos. Compromiso, cada uno con nuestro carisma, ¿verdad? Vamos haciendo presente a Jesucristo, ¿verdad? Con su reino, ese reino que quiere que se instaure en este mundo, ¿no? A propósito de esa línea de compromiso, Padre, ¿cuál es el rol de la parroquia San Cristóbal hoy día con la comunidad o en el ámbito de la comunidad? Bueno, y el rol fundamentalmente, evidentemente que la tarea de la parroquia no es una tarea exclusividad del párroco, ¿no? Sino el párroco es el que hace visible la cabeza a Cristo Jesús, ¿verdad? O sea, y como dije al principio, es una experiencia que vamos juntos con la comunidad descubriendo, ¿verdad? Cada día a través de los distintos momentos y estrategias pastorales, dinámicas pastorales, ¿no? Sin embargo, hay algo fundamental que en una parroquia no debe faltar, que es justamente la celebración del misterio pascual de Jesús. Todo lo que es la vida eclesial se funda y se fortalece, se alimenta de ese misterio pascual de Jesús que se va dando en las diferentes celebraciones de la litúrgica y es decir, como global en la celebración eucarística, ¿verdad? Que es la plenitud de los sacramentos, la Eucaristía que es la plenitud, ¿verdad? de todas las celebraciones litúrgicas, es la fuente y culmen de la liturgia de la Eucaristía, ¿no? Estamos iniciando nuestro programa Esperanza en la Iglesia justo en el portal del Adviento y Navidad 2024, Padre. Qué grata coincidencia, ¿no, Padre? ¿Y qué podemos decir del Adviento desde su punto de vista, más que su punto de vista, de su experiencia y recomendaciones que puede dar al respecto? Claro. Dos cositas. Primero, estamos iniciando, vamos culminando el año litúrgico. Este domingo es el último domingo del año litúrgico, que va a ir hasta el próximo 30, ¿verdad? Es decir, la última semana. Y
el nuevo año litúrgico se inicia con la víspera justamente del Adviento, que vamos a celebrar el 1 de diciembre, ¿no? ¿Qué es lo que celebramos en el año litúrgico, ¿verdad? Primero eso, ¿verdad? Celebramos todo, en primer lugar, todo el misterio de la salvación, ¿verdad? Que Jesús nos trajo, ¿no? Por eso también uno de los métodos, es decir, estrategia pastoral, ¿verdad? Es justamente a través de las diferentes celebraciones litúrgicas del año, ¿verdad? Con una catequesis que va enseñando la Iglesia, ¿verdad? A través de esas celebraciones, el misterio pascual de Jesús, ¿verdad? O sea, la catequesis, ¿verdad? Y luego en las celebraciones propias, donde vivimos y recibimos la gracia de esa salvación, porque cada celebración eucarística, por ejemplo, se actualiza, se hace presente de nuevo a Jesucristo que vino a salvar a los hombres, ¿verdad? Y eso es lo que celebramos y eso transmitimos y vivimos en el día a día, ¿verdad? La alegría de ser cristiano, como nos diría el Papa Francisco, ¿no? Caminemos cantando para que nuestras luchas no pierdan el gozo de la esperanza, claro, dice el Papa Francisco. Claro. Yo creo que hay una palabra que muchas veces usamos, ¿verdad? Mucho, la lucha, ¿verdad? Pues yo creo que el cristiano, la lucha parecería como que es una cosa muy así, duras penas que estamos llevando, ¿no? Yo creo que acá hay dos cosas nada más que hay que tener en cuenta siempre. Primero, es decir, tu libertad, tus ganas de conocer a Jesús, tu deseo de Dios, ¿verdad? Es decir, ¿no? Esa libertad, ese terreno donde esa esperanza va a brotar, va a germinar, ¿verdad? Y segundo, evidentemente, es decir, como esa semilla donde va a crecer el reino de Dios. O sea, el Señor necesita también de nuestra libertad, de nuestras decisiones. No viene a imponer la salvación, sino una invitación. Y lo que nosotros nos dejamos llevar, ¿no? San Pablo diría una palabra muy interesante que usa del alfarero, como la arcilla que se deja manejar, moldear. Eso nomás. O sea, acá no hay una... es decir, y ahí descubrimos toda la belleza de un ser humano, ¿verdad? Jesucristo vino a hacernos resplandecer con su gracia toda la dimensión humana, la belleza, la profundidad, la trascendencia del ser humano, ¿verdad? Que hay que descubrirlo, ¿verdad? Y entonces eso hay que vivirlo con alegría también muchas veces cuando eso parece ser que es una opción que hay que tomar decisiones, ¿verdad? De renunciamiento, de sacrificio, ¿verdad? Pero que no sea una lucha simplemente de fatiga, sino una apertura a la gracia, ¿no? ¿Qué más podemos agregar, Marisol? Encendiendo corazones aquí en la parroquia San Cristóbal con el Padre Lucio. Yo siempre con un corazón agradecido al Padre Lucio porque él realmente siempre está dispuesto a abrir las puertas de nuestra parroquia a cientos de feligreses de toda la arquidiócesis. Entonces, querido Padre, ese corazón abierto, las puertas abiertas realmente es un testigo y testimonio de Cristo vivo. ¿Qué mensaje usted puede dar en estos tiempos en donde San Cristóbal se convierte en el centro, en el epicentro de toda la arquidiócesis? Para recibirle el mensaje a los hermanos feligreses y a los hermanos laicos que se van a reunir y van a estar con nosotros. Yo creo que un mensaje me parece muy claro es lo que vamos a iniciar, que se inicia con eso justamente, el Adviento, ¿verdad? Y el cristiano vive un Adviento permanente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una esperanza y es una de las virtudes teologales más dinámicas, ¿verdad? La virtud de la esperanza es justamente la apertura a la trascendencia que ya está presente, pero que todavía no ha llegado a su plenitud, ¿no? Es como, yo siempre comparo un poco esto, la esperanza, ¿verdad? Con el campesino que cultiva la tierra, cultiva la semilla, pero él no espera con los brazos cruzados, sino va haciendo todo para que esa semilla germine y produzca el 100%, ¿verdad? Y también nosotros como cristianos, ¿verdad? O sea, acá la esperanza estamos viviendo ya porque Cristo ha resucitado, ¿no? Y ha resucitado y bueno, y lo que vamos a hacer vivir nosotros, la vida del Adviento es una espera permanente, pero una apertura permanente a la gracia de la salvación, pero ya vivimos en este mundo presente, ¿no? A través de la caridad, el amor, la fraternidad. Entonces yo les invito a los fieles de San Cristóbal simplemente a disfrutar de la gracia de Dios y con Él hacer un poquito más llevadera nuestra vida, que no sea una lucha simplemente, ¿no? Sino que sea ya un estilo de vida, de alegría, de paz, ¿verdad? Porque el Señor nos ha salvado
y una vez más va a venir junto a nosotros en este Adviento, ¿no? Una bendición tuya y Padre será muy importante para este punto de partida que estamos con este nuevo programa por este maravilloso canal Ñande Yarañe, nuestro programa Esperanza en la Iglesia. Una bendición suya será muy importante para nosotros. Muy bien, y qué bueno, esto realmente es un programa que en este mundo donde las comunicaciones se dan de distintas maneras, ¿verdad? Que nosotros los católicos tengamos un medio así también técnico muy, es decir, muy hoy día en alza en todos lados, ¿verdad? Que también nosotros, ¿verdad? Y cooperemos, ayudemos siempre esto, ¿verdad? Y bueno, vamos a dar la bendición para que esto siga adelante realmente y pongamos nuestra parte, nuestro aporte, siempre el resto el Señor hace, ¿no? Como decía un santo, yo pienso hasta las 12 de la noche, después piensa Dios, ¿verdad? O sea, y dejar que Dios también piense con nosotros haciendo, y por eso les doy la bendición. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre este programa, y que aquellos quienes lo reciben realmente se encuentren con la alegría de saber que Dios los ama. Amén. Infinitas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Muy bien. Gracias a Dios, Marisol, Elizabeth, qué buen final. Prueba superada en esta primera edición de nuestro programa Esperanza en la Iglesia. Así es, don Virgilio. Realmente estamos con mucha esperanza, porque mira que terminamos, pero con una movida de nuestra iglesia fantástico, y ahora se nos vienen más acciones, incluso más acciones apostólicas que vamos a compartir contigo. Y les invitamos a que nos sigan. Así, por supuesto, desde la comunidad de tu casa vas a estar viendo, pero todo el calendario, toda la agenda que tenemos, que es maravillosa nuestra iglesia, que nos ofrece tantos momentos, pero fantásticos. Caminemos cantando para que nuestras luchas no pierdan el gozo de la esperanza, dice el Papa Francisco. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina.